Iberia, la tierra del Iberus, que según cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural, recibió su nombre del antiguo y poderoso río. Este nombre procede del griego Iber, con el que los navegantes helenos lo dieron a conocer por todo el orbe por ser uno de los ríos navegables más largos. Y así, pronto pasaría a ser el Ibro, nombre que los árabes pronunciaron Ibri, que finalmente se transformó en Ebro. El paso del tiempo no solo afectó al nombre del río, también el clima y la mano del hombre modificaron su aspecto. En la época romana, el clima era más benigno que el actual y el territorio que ocupaba el río era mucho mayor. Así, por un espacio fluvial que podría alcanzar casi 1 kilómetro de anchura, el Ebro, como una gran serpiente acuosa, reptaba cambiando su forma continuamente, por lo que si se quería tener vados estables o construir puentes, había que hacer el esfuerzo constante de controlar su cauce, ya fuera creando defensas en sus orillas o profundizando en su lecho. Pero el Ebro siempre fue un río indómito y sus crecidas eran terribles, y lo siguieron siendo hasta mediados del siglo XX. Los embalses, por fin, pudieron controlar su ímpetu. El primer paso que dio el hombre para comunicarse con el río fue construir embarcaderos. Todas las poblaciones de las orillas del Ebro tenían uno, desde sencillos muelles hasta puertos como el de Bareia, la actual Logroño, último gran puerto para la navegación, o más importantes, como el de Dertosa, la que hoy es Tortosa, de gran actividad fluvial y marítima, y el de Caesar Augusta, Zaragoza, centro de comunicaciones del valle. El puerto de Caesar Augusta, donde nos encontramos ahora, se situó en una zona recta, resguardada, junto al puente y la puerta norte de la ciudad. La importancia del puerto fue tan determinante que motivó el desplazamiento del foro de su habitual posición, el centro de la ciudad, hasta las inmediaciones del río. Los edificios de esta zona servían para albergar usos públicos. La fachada que daba al río mostraba un conjunto de bellas arquerías que permitían acceder al conjunto foral y salvar, a través de escalinatas, la diferencia de altura entre el puerto y la plaza central. Junto a la escalinata había una serie de almacenes donde se guardaban las mercancías. Eran largas naves de 2 alturas construidas sobre gruesos cimientos de argamasa hidráulica de hasta 5 metros de profundidad. Esta sólida estructura estaba diseñada para defenderse de cualquier embestida del río. A la orilla del río se situaban los muelles, construidos a distintos niveles para permitir el amarre de todo tipo de embarcaciones. Una serie de rampas los comunicaban entre sí para facilitar el traslado de mercancías que se redistribuían por los comerciantes. En algunos muelles había grúas de madera de distintos tamaños para ayudar al desembarco de los materiales más pesados, como placas de mármol, columnas o sarcófagos. Y en un extremo de un puerto con tanto trasiego, se hacía inevitable la presencia de un astillero, donde se construían y se reparaban todo tipo de embarcaciones. Los constructores que realizaron esta gran obra nos han dejado su marca en algunos de los sillares que forman la estructura. Y en estas marcas reconocemos a los soldados de las 3 legiones que fundaron Caesar Augusta. La Legión Cuarta, llamada Macedónica, por haberse reclutado en Macedonia. La Legión Sexta, llamada Victrix, o Vencedora. Y la Legión Décima, llamada Gémina, por haberse desdoblado esta legión en 2. Estos bravos legionarios dejaron también muestras de su esfuerzo en las piedras del puente de Martorell sobre el río Llobregat y en la vía que comunicaba Caesar Augusta y Pompelo, la actual Pamplona.
El barrio del puerto era una zona bulliciosa y llena de vida. Tascas, hospederías, tiendas y gente desocupada curioseando, entre la que se movían cuadrillas de barqueros y los pescadores, que ofrecían sus canastas llenas de carpas, anguilas, barbos y algunos comerciantes atentos a las últimas novedades llegadas a la ciudad. En verano, el nivel del agua bajaba impidiendo la navegación más importante, pero a finales de septiembre el puerto recuperaba su ritmo trepidante con el trasiego de todo tipo de productos. Desde la costa mediterránea subían ánforas con vino, frutas en conserva, salazones y especias. También llegaban joyas, perfumes, telas o rollos de papiro y mármoles de Italia, Grecia o África. Y a su vez, desde el puerto bajaban siguiendo la corriente trigo, lana, pieles, sal e incluso hierro, con el que se fabricaban famosas armas. Y de los montes pirenaicos descendían buscando el mar grandes troncos ensamblados en forma de navatas, como se ha seguido haciendo hasta hace pocos años. Pero sigamos río abajo a Lucio, un experto patrón que partió con su barco hace 4 días hacia Dertosa, en la desembocadura del río. En Dertosa, un puerto cosmopolita, se encontraban las naves fluviales con las marítimas, que llegaban de lugares del Mediterráneo tan lejanos como Italia, el norte de África, Egipto, Siria. El descenso ha sido rápido. La corriente a favor y el fuerte viento del noroeste, el cierzo, le han ayudado. Una vez allí, y mientras se descargan los fardos de lino que transportaba, Lucio se dirige a un almacén para realizar sus compras. Conoce bien el gusto de sus conciudadanos y sabe que las mercancías exóticas se venden bien en una ciudad tan próspera como Caesar Augusta. En el almacén selecciona un grupo de ánforas de carísimo vino italiano de la región de Campania, vajilla gala para la mesa, y recoge unos libros que había encargado a Roma para un amigo. Y entonces ve algo que estaba buscando, una preciosa muñeca de marfil traída de Alejandría. Este será su regalo para Lucila, su hijita pequeña. Pero el patrón empieza a pensar ya en la vuelta. Si hay viento del sur, podrá remontar el río ayudado por la vela, pero si el viento amaina, será su tripulación la que tendrá que arrastrar la nave, lenta y penosamente, por el camino de sirga que bordea el río. Y en algunos tramos, utilizar los remos o las perchas. También observa el cielo, ya que ahora, en primavera, aún puede aparecer la niebla. Y es entonces cuando se hacen sonar las caracolas para avisar a los demás navegantes, sobre todo si se cruzan con los grandes envíos de madera que descienden por el río. Hace ya varias jornadas que el barco emprendió su viaje de vuelta a Caesar Augusta y está a punto de llegar aquí, donde nos encontramos ahora. ¿Oís el bullicio? Es el sonido de la vida del puerto. Ahí fuera os espera el viejo Gallo, un buen amigo de nuestro experto patrón que ha venido a recibirle. Si le seguís, él os guiará hasta los muelles y veréis llegar el barco. Salve, nobles viajeros. Sed bienvenidos al puerto de Caesar Augusta.